nombre es Giancarlos y les voy a presentar el resumen de la obra de 100 años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez. Nació en el municipio de Aracanta, Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927 y falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México. Géneros literarios, novelas y cuentos. Libros más destacados: 100 años de soledad, crónica de una muerte anunciada. Vale. José Arcadio Buendía, Coronel Aureliano Buendía, Úrsula Iguarán, Santa Sofía de la Piedad, Remedios Moscotes, Aureliano José Amaranta, Arcadio Rebeca. Lugares donde se realizó la obra: Barranquilla, Río Magdalena, La Ciénaga, El Castaño, Casa de los Buendía, Río Macondo, Casa Liberal, La Estación, El Cementerio, Río Hacha. Título número 1. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía se acordaría de cuando su padre los llevaba a él y a su hermano a conocer las maravillas del circo. José Arcadio Buendía amaba la época en la que el circo llegaba a Macondo, y con él llegaba Melquiades, un gitano extravagante, que llegaba al pueblo con los inventos más extraños, imanes que recolectaba todo a su paso, tapetes voladores y enormes cubos de hielo. Melquiades, a su despedida del pueblo, siempre le dejaba sus tesoros a José Arcadio. Él, por su parte, emprendía con ello las empresas más osadas. Úrsula, su mujer, siempre renegaba e intentaba impedir que su marido gastara el poco dinero, pero siempre era inútil. Los hijos gozaban del circo igualmente, se sorprendían por los inventos y las enigmáticas personalidades que llegaban con él. Número 2. El criollo cultivador de tabaco, José Arcadio Buendía, estableció una sociedad con el bisabuelo de Úrsula. El negocio fue tan productivo que en poco tiempo hicieron una fortuna. Los lazos de unión entre José Arcadio y Úrsula se estrecharon desde entonces en el pueblo de Río Hacha. La madre de Úrsula se encargaba de atormentarlos con los peligros a los que sus descendidas se exponían por el parentesco familiar. Eran primos que habían entre ellos. En un duelo de honor así clasificado por el pueblo, José Arcadio Buendía mató a Prudencio Aguilar cuando una noche hacía bromas sobre él. Todavía no causado por el terror de Úrsula sobre sus futuros hijos, sobre Arcadio y Úrsula, se sintieron culpables por el asesinato, culpa que sentirían hasta la tumba. Después de largas noches de insomnio a causa del espíritu de Prudencio, los Buendía decidieron abandonar el pueblo y fundar un nuevo Macondo. Ya instalados en el pueblo que fundó José Arcadio con otros amigos, empezaron las visitas del circo. A la casa de los Buendía llegaban todas las mañanas Pilar Ternera, una jovial y risueña mujer que leía la baraja y ayudaba a Úrsula con los labores domésticos. Con el pretexto del juego, Pilar Ternera inició a José Arcadio en los menesteres del amor. Así se inició la relación de la mujer con los Buendías. Tiempo después, Aureliano se enteró de la relación que José Arcadio sostenía con Pilar y se convirtió en su cómplice. Un jueves de enero nació Amaranta y, para fortuna de su madre, Úrsula, después de una detenida inspección, era una bebé con todas las partes del ser humano. Número 3. Pilar Ternera parió a Buendía. El niño, a pesar de la voluntad de Úrsula, fue llevado a la casa de los abuelos. Le dieron el nombre de José Arcadio y la abuela puso como condición que nunca se le fuera revelado su origen. José Arcadio se volvió una autoridad en el pueblo y nada se hacía sin ser antes consultado con él. Úrsula se encargó de consolidar la economía familiar y así sería hasta los últimos días. Con su maravillosa industria de galletas y peces azucarados, por su parte, Aureliano había niño y era lo contrario a la imagen de su hermano. Aureliano era silencioso y meditabundo y se había dado al oficio de la platería. Un domingo llegó Rebeca con los huesos de sus padres en caja y una carta para José Arcadio. La niña no hablaba, llegaron a creer que era sordamuda, y hasta el día de su muerte la llamaron Rebeca Buendía. Descubrieron que Rebeca tenía el vicio de comer tierra y cal de las paredes. Después de los esfuerzos de Úrsula, dejó de hacerlo y comenzó a hablar. Con la llegada de nueva gente a Macondo, llegó la enfermedad del insomnio y más tarde la peste de la memoria.
Los habitantes del pueblo pasaban noches sin dormir y se estaban olvidando de su historia y hasta de sus nombres, de las cosas de todos los juró Melquiades. Capítulo 4. La casa fue remodelada y creció tanto como la familia. Rebeca y Amaranta se habían convertido en unas adolescentes y Úrsula decidió hacer una gran fiesta para ella. La abuela mandó a llamar a Pietro Crispin, un bailarín del cual se enamorarían las dos niñas. Amaranta cultivó un rencor por Rebeca que se llevaría hasta la tumba. Llegó al pueblo la familia Moscote, los padres y 7 bellas hijas. Aureliano conoció a Remedios Moscote y quedó enamorado perdidamente de su candidez. La niña tenía 9 años. El dolor y la amargura se instalaron en casa de los Buendías. Cuando Pietro Crispi dejó el pueblo, Rebeca, por su parte, se quedó sufriendo. Silenciosamente, Aureliano es el único que la comprende, pues sufre del mismo mal de amor y lágrimas. Capítulo 4. La casa fue remodelada y creció tanto como la familia. Rebeca y Amaranta se habían convertido en unas adolescentes y Úrsula decidió hacer una gran fiesta para ella. La abuela mandó a llamar a Pietro Crispin, un bailarín del cual se enamorarían las dos niñas. Amaranta cultivó un rencor por Rebeca que se llevaría hasta la tumba. Llegó al pueblo la familia Moscote, los padres y 7 bellas hijas. Aureliano conoció a Remedios Moscote y quedó enamorado perdidamente de su candidez. La niña tenía 9 años. El dolor y la amargura se instalaron en casa de los Buendías. Cuando Pietro Crispi dejó el pueblo, Rebeca, por su parte, se quedó sufriendo. Silenciosamente, Aureliano es el único que la comprende, pues sufre del mismo mal de amor y lágrimas. Se entera del amor que Aureliano le profesa a la menor de los Moscotes y consigue que la niña acepte casarse con él. El matrimonio es aceptado bajo la condición de que Rebeca también cumpla su deseo de casarse. Amaranta la amenaza con impedir su boda, si fuera necesario hasta con su propia muerte. Melquiades, el viejo sabio, se murió y José Arcadio se negó a enterrarlo, al viejo José Arcadio. Se le iba el tiempo, inventando mecanismos y estudiando los libros de Melquiades. Fue perdiendo el interés por el mundo, excepto por el laboratorio que le dejó el gitano. Una tarde José Arcadio entra en un estado tan alterado de locura que Aureliano, ayudando por 10 hombres, tuvo que amarrarlo al castaño. Capítulo número 5. Aureliano y Remedios se casaron un domingo. Rebeca estaba muy triste por la demora de Pietro. El señor Moscote llevó a un padre a Macondo, que más tarde se daría a la tarea de edificar un templo que tardaría más de 15 años en ser terminado. Amaranta, queriendo impedir la boda, propuso que la boda entre Rebeca y Pietro se realizara cuando el templo hubiera sido terminado. Hubo un nuevo y definitivo aplazamiento. La muerte de Remedios, una madrugada, fue encontrada en un mar de sangre y con un par de gemelos atravesados en el vientre. Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas que Rebeca volvió a comer tierra. Una tarde apareció un hombre enorme de grandes músculos y el cuerpo curtido de sal. Era José Arcadio, que muchos años atrás se había ido con los gitanos. Rebeca descubrió en Arcadio el amor y se olvidó de Pietro. Aureliano se integra a la guerra civil en muy poco tiempo, es nombrado coronel. Capítulo número 6. Aureliano se aleja de Macondo, se convierte en un hombre mítico. En el pueblo se tienen noticias suyas por medio de los 17 hijos que tuvo durante la revolución. Arcadio, el nieto de José Arcadio, sigue los pasos de su tío, pero se convierte en un dictador. Úrsula lo desprecia. José Arcadio, que sigue amarrado al castaño, había perdido todo contacto con la realidad. Rebeca y José Arcadio se van de la casa, pues según Úrsula son la deshonra de la familia. Amaranta y Pietro Crispi inicia una profunda amistad que más tarde se convertiría en amor. Pietro le pide a Amaranta que se casen y esta se niega rotundamente. El dolor se le vuelve insoportable y al poco tiempo Pietro Crispi se corta las venas. Amaranta se refugia en la costura y el hermetismo
El carácter firme de Rebeca convierte a José Arcadio en un manso hombre de trabajo en la guerra. Arcadio es aprendido y fusilado, pidiendo como su última voluntad que su hijo sea llamado José Arcadio y Úrsula si fuera niña. En el capítulo número 7. La guerra había terminado, pero el coronel Aureliano Buendía estaba condenado a muerte. La noche de su fusilamiento, José Arcadio Buendía, rifle en mano, rescató a su hermano el coronel, y 6 hombres volvieron a la guerra, dejaron Macondo para seguir la revolución. Una nueva tarde llegó el telégrafo a Macondo. Rebeca y José Arcadio vivían apartados de su familia. Sorpresivamente, un hilo de sangre atravesó el pueblo desde la casa de Rebeca hasta la casa de Úrsula. La madre supo que había matado a su hijo, José Arcadio. El coronel Aureliano volvió a Macondo, acompañado de su compadre Gerineldo Márquez. Gerineldo estaba enamorado de Amaranta y la visitaba todas las tardes. Úrsula le pidió a Amaranta que se casara con el coronel. Esta se indignó y aseguró que nunca se casaría. Del capítulo número 8. Amaranta observaba a Aureliano José, hijo del coronel, desde su mecedor. Su sobrino había dejado de ser un niño y se resistía a dormir lejos de ella, por temor a la lluvia. De juegos inocentes pasaron a quitarse las ropas, intercambiaron caricias y se persiguían por todos los rincones para amarse. Un día, cuando Úrsula casi los descubre, Amaranta salió de su fascinación y terminó de tajo con Aureliano José. El sobrino moriría enamorado de Amaranta. La vida en la casa cambiaba, según los ánimos y las circunstancias de los habitantes. Una noche, cuando Aureliano José se paseaba desarmado por los antros y en el contexto de una guerra, un capitán del gobierno lo asesinó de 3 tiros. El coronel Aureliano Buendía volvió a Macondo, acompañado por todo su régimen. Úrsula descubrió, a pesar suyo, que su hijo había sido el corazón en la revolución. Este ha sido mi video del resumen de 100 años de soledad. Espero les guste y muchas gracias.